Llegó la hora con el abogado José Francisco Lagos. Bueno, pero hoy, como cada jueves, tenemos un día de economía y emprendimiento, y para eso ya está con nosotros el economista Jorge Rojas, académico de la Universidad Andrés Bello. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la hora. Muchas gracias, José Francisco. Están pasando muchas cosas en materia económica. Una buena noticia que recibimos esta semana fue lo que pasó con la inflación durante el mes de diciembre. También lo que no sé si es buena noticia o no, dinos tú, Jorge, a propósito de lo que pasa con el dólar, que subió abruptamente estos últimos días. Algo de relación puede tener con eso también, porque se espera que la tasa de interés baje, y ya vamos aprendiendo un poco más de los efectos de la política macroeconómica del Banco Central. Cuéntanos por qué se están produciendo esos efectos. Claro, lo que sucede es que nosotros tenemos, ¿cierto? El dólar responde mucho a la diferencia de tasas de interés entre Chile y, digamos, los emisores de dólares, que en este caso es Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de hecho hoy día, hace un par de horas, ya se está entregando información de la inflación en Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Que la inflación en Chile cayó más de lo esperado durante el mes de diciembre con esta deflación, ¿cierto? Esta inflación negativa de un menos 0,5. Sin embargo, el mercado laboral en Estados Unidos se ve bastante robusto, dinámico, y con un incremento en los salarios, lo que significa que estas dos variables, un mercado laboral robusto con un mejoramiento en los salarios, genera una presión justamente sobre la inflación, lo que muestra que la cautela que tuvo la Reserva Federal para bajar la tasa de interés era bien justificada. Claro. Y esto, digamos, hace que se cambien un poco las expectativas, ¿cierto?, de la próxima baja de tasas de interés en Estados Unidos, que se pensaba que podía ser en marzo, y por lo tanto se mueve hacia más adelante en el futuro. Y por el contrario, lo que sucede en el caso de Chile es que, como tú bien decías, dada que la inflación ya pareciera estar muy en línea con lo que se espera, que entre un 2 y un 4%, aunque hay que destacar, sí, que lo que motivó principalmente la caída de la inflación de este menos 0,5 son lo que corresponde a los volátiles, principalmente la fuerza con la que cayeron el precio de los alimentos. Pero también se ve la tendencia a la baja en la inflación, ¿cierto?, subyacente, en la que no es tan volátil, y esto nos llevaría a nosotros a bajar más la tasa de interés, mientras que Estados Unidos la mantendría. Claro. Por lo tanto, si uno lo analiza, se ve más atractivo, ¿cierto?, tener los dólares ganando intereses en Estados Unidos que en Chile, y esto genera movimientos en el mercado cambiario que hacen que los dólares sean relativamente más escasos en Chile, y por lo tanto su valor sube. Y por eso es que hemos visto, digamos, este incremento sostenido en el precio del dólar durante estos últimos días, y ya pasamos, ¿cierto?, el umbral de los 900 pesos. Y eso es lo que... Entonces es una explicación más bien de carácter económico. Claro. Lo que hace que el dólar esté en 915 pesos aproximadamente el día de hoy. Oye, Jorge, pasando a otro tema, yo sé que tú eres un conocedor de las criptomonedas y eso, y que pasaron cosas en Estados Unidos a propósito de Bitcoin. Cuéntanos un poco qué significa lo que ocurrió y qué implica, porque al final el efecto práctico es que inversores o inversionistas institucionales puedan entrar a este famoso ETF. Pero ¿qué significa? ¿Qué implica que la SEC, el Banco Central americano, lo haya participado? O sea, lo que pasa es que la SEC es básicamente como la CMF de acá, ¿cierto? Pero y el Banco Central es la Reserva Federal, sí, toda la razón, me equivoqué. Sí, ¿ya? Entonces, básicamente la comisión... El regulador, básicamente. Es el regulador. Sí. Claro, lo que el regulador ve que básicamente existe una demanda, ¿cierto?, por este tipo de instrumentos, porque finalmente las criptomonedas son un instrumento financiero, son bastante especulativos, hay una variación, ¿cierto?, son muy volátiles, y básicamente pero existe una demanda, existe un interés por invertir, hay personas que son menos aversas al riesgo y por lo tanto tienden a tener una porción de sus inversiones en este tipo de instrumentos que son las criptomonedas.
Y esto básicamente lo que significa es que es una suerte de reconocimiento de que es un instrumento que quizás con un poco más de regulación, para evitar, digamos, el tipo de transacciones que en algunas ocasiones se han realizado, como por ejemplo la compra de droga y cuestiones de ese tipo, claro. Extorsiones, un poco más de regulación, pero básicamente reconoce el hecho de que es un instrumento financiero que tiene cierta legitimidad para poder utilizarse, y que bueno, hay muchos especuladores que suelen especular justamente en Bitcoin, así como también uno puede especular en instrumentos más conocidos como son los contratos por diferencia, que hay múltiples plataformas, ¿cierto? Hay brokers online que son legítimos, en los cuales uno puede especular. Claro, ¿y qué significaría, por ejemplo, esta aprobación como para el precio del Bitcoin? Porque uno diría, bueno, esto implica que puede tener una fuente de financiamiento bastante importante y por tanto el precio aumentaría, pero la verdad es que el avance ha sido bastante pausado. ¿Es porque el mercado esperaba que fuera una decisión de este tipo y ya lo tenía como indexado a este aumento de precio? Claro, lo que tú mencionas, igual ha habido un incremento a pesar de que las bitcoins después de la pandemia retrocedieron de manera importante. Uh-huh. Lo que sucede es que probablemente esto ya estaba de cierta forma internalizado por aquellos que invierten en este tipo de instrumentos, y dada la volatilidad que tienen las criptomonedas en general, no son un instrumento muy masivo de inversión, sobre todo cuando nosotros la población en general, ¿cierto?, ha visto estas tremendas fluctuaciones en los precios. Claro. Entonces, es un instrumento financiero que no es para todo el mundo, a pesar de que podría uno haber conjeturado que una modificación o una, digamos, noticia de este tipo iba a generar quizás un boom por demanda y por lo tanto se hubiese esperado un incremento en el precio, situación que se ve, digamos, de forma muy sutil, y eso obedece a la naturaleza misma del instrumento, no es porque es un instrumento tan volátil que las personas no quieren arriesgarse a invertir, a diferencia de lo que ocurrió, ¿cierto?, durante la pandemia, que había mucho más desconocimiento y parecía que este instrumento, este activo financiero iba solamente a subir siempre, ¿sí?, hasta que llegó a sus máximos históricos y después se desplomó y cayó. Y claro, durante la pandemia, como había un exceso de cash, de efectivo, y estaba siempre este FOMO, este feeling of missing out, como este sentimiento de que estoy perdiéndome la oportunidad. Entonces muchos entraban, claro, con todas las ganas y claro, veían que el activo subía, mejoraba el precio, pero después vino todo el proceso de aprendizaje y como fue tan mediático, en términos generales, la población, digamos, se dio cuenta de que era un instrumento muy volátil. Oye, y pasando a otro tema, bueno, estamos conversando con Jorge Rojas, académico de la Universidad Andrés Bello, y hay una encuesta de la CNC que publica el Mercurio y dice: 1/3 reconoce haber comprado en comercio ilegal y 80% cree que hay mafias detrás. Es decir, si es que la gran mayoría de las personas, un número importante, 1/3 reconoce haber comprado en el comercio ilegal y 80% cree que hay mafias detrás, es decir, a pesar de que hay una valoración negativa de esta actividad, se utiliza igual, obviamente supongo por las ventajas económicas que tiene en relación al comercio regulado. ¿Qué implica? Básicamente mejores precios. Exactamente. ¿Qué implica? ¿Cuál es el efecto que tiene esto, el comercio ilegal para los países? ¿Y cómo se enfrenta? Porque hoy día ya básicamente vemos el efecto en el empleo, que es como el más observable. 1/3 de los empleos son precisamente informales. Y esto puede ir creciendo, especialmente cuando existen herramientas tecnológicas que hacen que el comercio ambulante sea un poco más
más fancy, si se quiere, ¿verdad? Porque estos son tiendas de Instagram, esto ya no es una cuestión que alguien en la calle, obviamente eso sigue existiendo, pero eso también lo hace mucho más difícil de regular o vigilar que no ocurra. Claro, la verdad es que ahí se generan muchos problemas, porque primero está el tema de dónde vienen los bienes que se están transando en ese mercado. O sea, ¿cuál es el origen? ¿Fueron robados de otra parte? ¿Cuál es la calidad que tienen? ¿Son, digamos, réplicas? Claro. ¿Son falsificaciones? Entonces está todo ese problema. Pero además está el problema de que si obviamente se está transando en un mercado informal, ilegal, digamos, se está perdiendo toda esa recaudación tributaria también. Uh-huh. Entonces ahí se está afectando los fondos públicos y eso empuja, ¿cierto?, probablemente a los políticos a hacer reformas tributarias en otras direcciones para tratar de obtener, digamos, los fondos necesarios para financiar la actividad del gobierno. Y es interesante lo que tú planteas, porque si bien es cierto, la población reconoce que esto no está bien, al mismo tiempo reconocen que son participantes de este tipo de mercado, lo que significa que hay una cierta aceptación social. Y esto puede llevarnos a problemas importantes. Por ejemplo, en México, el 20% del combustible que se transa es combustible que fue robado de oleoductos, de gasoductos. Y claro, y prácticamente, y los que se hacen cargo de este comercio, muchos de ellos son carteles de droga que básicamente han ido diversificando la actividad. O sea, pasaron de ser carteles de cocaína, de metanfetamina y otras drogas, a ver este nicho donde perfectamente podían, digamos, robar este combustible, lo venden a un precio un poco más bajo. Claro. Está más o menos socialmente, se sabe, y se generó, digamos, todo ese mercado, y por eso es que es un problema, porque si nosotros empezamos a aceptar este tipo de cuestiones, no sabemos bien dónde se puede terminar, porque al principio en México, claro, eran casos aislados, y ahora que ya representan un 20% del mercado, se está empezando a ver cómo se puede resolver el problema. Y hay otro tema, Jorge, a propósito de... Estamos variando por todos los temas económicos, pero hay uno que es... Me siento como en un examen de grado. Sí, vamos a ver cómo nos responde. Pero no, el objetivo es explicarle a los auditores la contingencia económica, y sobre todo porque están pasando cosas en el tema crediticio, especialmente en el tema de crédito hipotecario. Hace poco salió en el diario financiero que para acceder a un crédito de cierto monto se había multiplicado la cantidad de recursos o de ingresos que le pedían al que solicitaba ese crédito. Y eso fue desde hace muy poco tiempo atrás. Es decir, estamos viendo un problema que se está encareciendo y elitizando el acceso al crédito, el crédito hipotecario en particular, lo que es más grave aún por todo lo que trae aparejado ese crédito. O sea, claro, ese crédito mismo, ¿verdad? La posibilidad de acceder a la vivienda propia como el principal ahorro que tienen las familias. Yo sé que hay una discusión económica respecto a si conviene o no ser dueño de tu casa y todo eso, pero es el principal ahorro de los chilenos, y hasta hace poco nos destacábamos como un país de propietarios, ¿verdad? Donde la gran mayoría de las personas, y esto a veces cuando uno lo dice no se cree, pero están los datos, la gran mayoría de las personas son dueñas de la casa en la que viven, y es decir, es una fuente de ahorro de patrimonio importantísimo. Obviamente esto acompañado de las políticas públicas y todo. Pero si se complejiza el acceso al crédito hipotecario, también otra fuente decía que estas tasas como las que vimos anteriormente del 2% anual, eso es muy difícil que se vuelva a repetir incluso en esta década. ¿Cómo está el escenario? Claro, la verdad es que eso es lo que se está observando. O sea, nosotros, si recordamos, dentro de la pandemia, digamos, marzo de 2020, nosotros observábamos tasas de crédito hipotecarios del orden del 2%. ¿Ya?
y hoy día probablemente, como se menciona ahí, no se va a volver eso durante la próxima década, especialmente cuando parte importante de estos créditos hipotecarios venían financiados por cómo funcionaba, ¿cierto? Y cómo se gestionaba el mercado de capitales chileno, donde teníamos muy claro el sistema de pensiones, cómo se gestionaban las platas, etcétera. También el riesgo país era distinto, las incertidumbres eran diferentes. Entonces, ¿qué es lo que ahora? Yo creo que efectivamente las tasas de los créditos hipotecarios van a ir disminuyendo, pero volver a niveles del 2% es difícil, en especial cuando todavía tenemos toda esta incertidumbre relacionada con reformas que son estructurales, como es la reforma tributaria, cierto pacto fiscal, y como es la reforma de pensiones, que también tiene una serie de aristas. Entonces, pero la buena noticia sí es que el precio de las viviendas ha ido bajando en términos de UEFs. El tema es que la UEF está alta y ahora va a bajar porque tuvimos cosa excepcional de deflación, pero no hay que pensar que eso se va a mantener como una tendencia. Es una cosa muy excepcional. La inflación va a seguir aumentando, probablemente dentro del rango del Banco Central, y eso va a seguir haciendo que aumente la UEF, pero el precio de las viviendas ha ido disminuyendo, pero se obedece justamente a esta contracción en la demanda. ¿Ya? Entonces se han ido ajustando los precios. Y claro, en Chile, en Latinoamérica en general, existe mucho esta tendencia del sueño de la vivienda propia, que yo abogo más por que las personas arrienden más que tener casa propia. Hay distintas razones, pero efectivamente se ve complejo el escenario. O sea, yo creo que podemos volver al 2%, pero después de terminar con este ciclo de reforma y ya tener un contrato social que digamos de aquí a 20 años y de esa forma disminuir la incertidumbre y promover, ¿cierto?, la inversión y todo esto relacionado con la permisología también. Y ahí, a propósito de eso mismo, ¿qué efectos tiene, por ejemplo, que un instrumento como los créditos hipotecarios estén horadados? Porque claro, uno ve estas inversiones, sobre todo las inversiones de inmobiliarias, las inversiones en construcción, son inversiones que requieren mucha información durante un periodo más o menos largo de tiempo. No son cosas que se hacen de un día para otro. Todo lo que tiene que ver con el terreno, el plan regulador, los materiales de la construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Y el crédito hipotecario es particularmente una fuente de financiamiento que es a muy largo plazo. O sea, los créditos pueden partir, uno personal, obviamente de empresa hay de menos tiempo, pero partir desde los 20 años hacia adelante. ¿Qué efectos puede tener en la economía la reducción del acceso a los créditos hipotecarios, especialmente relacionados con materias como el acceso a la vivienda, por ejemplo? Claro, o sea, de hecho lo que decíamos antes, hay una contracción, ¿cierto? Hay una reducción en los precios que obedece a la contracción de la demanda. Claro. Y por lo tanto, si tú observas que la demanda está bajando, te dejas de construir, ¿no? Y la construcción es uno de los sectores de la economía que más mueve, ¿cierto?, a la economía en su conjunto. O sea, por cada trabajo directo en construcción se generan del orden de 3 a 4 trabajos indirectos. Entonces tiene muchos efectos, muchos spillovers, muchos efectos que se derraman, ¿cierto?, en otras actividades económicas. Entonces la situación es compleja y bueno, hay ejercicios que se han hecho con distintas cantidades de cuánto sería el dividendo por una cierta vivienda si se hubiesen hecho las solicitudes de estos créditos hipotecarios en el 2020, claro, versus cuánto es hoy día, y los incrementos en el dividendo son del orden de un 30-40% más caro. O sea, para una casa de 3.000 UF con los créditos hipotecarios, con las tasas de crédito hipotecario actuales, y pensando en un horizonte de 20 años, son del orden de 2.300.000 pesos. O sea, son valores súper altos respecto de el 1,5 millones que tenía, o el 1,4 millones que hubiese sido en 2020. Y eso hace que justamente sea bastante prohibitivo el poder acceder a estos créditos, porque también, digamos, antiguamente
30 años era un estándar básicamente simple de alcanzar. Claro. Pero claro, cuando tú empiezas a tener más inestabilidad en la economía y proyectarse 30 años en el tiempo empieza a ser más complejo, entonces tú empiezas a disminuir los horizontes de tiempo para los cuales tú generas este tipo de crédito. Y a propósito de eso, la tabla del diario financiero es bien gráfica, porque dice: renta mínima exigida para acceder a un crédito hipotecario según UF a 20 años y con un 20% de pie, que son básicamente las condiciones. Exacto, y además el 20% de pie es que antes era un 10. Exactamente, llega a ser un 10. Y lo que dice, el año 2020, para un crédito de 3.000 UF, te pedían una renta de 1.638.000. El 2023 te piden una renta de 2.548.000. Correcto, es el mismo ejemplo que estaba tratando de recordar. Sí. Y para un crédito de 6.000 UF, es decir, un departamento más o menos grande o ubicado en un muy buen lugar, la renta exigida era de 3.252.000 el 2020 y el 2023 de 5.061.000. Es decir, yo sé que algunos sueldos se han reajustado por la inflación, pero evidentemente claro, el cambio parece mucho más grande que la inflación, y eso genera un problema. Y lo es, porque las tasas de los créditos son más altas y también, digamos, hubo un boom en el incremento de los precios de las propiedades. ¿Por qué? Porque posterior a la pandemia se generó un incremento en el costo de los materiales de construcción. Claro. Entonces todo eso infló mucho los precios, pero como ha habido esta contracción en la demanda, entonces los precios de las viviendas, de las propiedades en general, han ido retrocediendo. Y ahí, cuando la economía se ordena técnicamente, lo que tiende a ocurrir es que los precios se estabilicen. Correcto. O que puedan disminuir también. Es decir, ¿es posible volver a situaciones anteriores como las que veíamos al 2020, estoy inventando, o más bien va a tender a una estabilización en el tiempo? Es que esto, como se trata de bienes raíces... No, pero en general, te lo pregunto en general a propósito de la inflación y los precios mismos. O sea, en general, claro, uno puede alcanzar un nuevo estado estacionario. No. Ahora, para que ese este equilibrio, ¿cierto?, sea el mismo que el de antes, las condiciones tienen que ser muy parecidas. Y el tema es que la economía tiene memoria. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a poder quizás llegar a equilibrios similares, pero no van a ser los mismos de antes. Y por eso es que se hacía este análisis de que probablemente durante la próxima década no veamos nuevamente tasas de interés de créditos hipotecarios del 2%. Y vamos a tener que ser más pacientes y tratar justamente de alcanzar reformas que nos permitan dar esa estabilidad y generar esos horizontes de tiempo donde yo puedo predecir, donde Chile puede ser, digamos, un país aburrido, en el sentido de que yo pienso en 30 años más hacia adelante cómo va a ser Chile, y digo, va a ser más o menos parecido a cómo es ahora. ¿Por qué? Porque hay baja volatilidad, cierta estabilidad macroeconómica, pero hoy día Chile no es un país tan aburrido, ¿cierto? Por suerte no somos tan entretenidos como Ecuador. Suena políticamente incorrecto decirlo así, pero es la forma que se me ocurrió. Lo es políticamente incorrecto, ¿no? Estamos conversando con Jorge Rojas, economista académico de la Universidad Andrés Bello. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa y volvemos con más noticias e información económica en Llegó la Hora. Volvemos en